Continuamos con más del Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo, la radio de Ecuador que se ve y se escucha en el mundo entero. Con Alejandro Guardia hacemos contacto ahora hasta Mendoza, Argentina, donde conversamos de la negociación. Y hoy más que nunca es importante tener en cuenta la importancia de la emoción en el momento de la negociación. Tal vez antes de esta pandemia las emociones, poco no voy a decir que no importaban, pero sí voy a decir, no se tenían en cuenta, muy en cuenta el momento de negociar, pero hoy hay que tenerlo más en cuenta que nunca, sobre todo cuando hay mucha negociación que se hace a través de este vehículo, de la tecnología, donde la otra persona no está al lado nuestro, donde no podemos ver sus gestos, donde no es fácil de leer el momento bueno o malo por el que está atravesando, pero igual estamos abocados a negociar y eso puede hacer que una negociación nos vaya bien o nos vaya mal. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Roberto, por la convocatoria nuevamente. Muchas gracias a la audiencia por estar acompañándonos. Qué tema, ¿no? Qué tema el tema de las emociones. Y no tan solo en la negociación. Yo, como soy un apasionado del modelo de negociación de Harvard, no me cuesta casi nada recordar permanentemente qué entendemos nosotros por negociar. Y cuando hicimos la presentación al inicio de nuestras conversaciones del modelo, hablamos de la omnipresencia de la negociación, porque no nos damos cuenta que no solo estamos negociando cuando tenemos un contrato, estamos comprando, alquilando, arrendando cualquier cosa. Estamos permanentemente negociando. Negociamos cada vez que nos vinculamos con otro ser humano. Por eso hablamos de la omnipresencia de la negociación. Y hoy el tema de las emociones creo que adquieren una relevancia, digamos, particular, ¿no? Porque muchas veces, cuando la vida era normal, pongamos entre comillas la palabra normal, no éramos muy conscientes de este papel, de cómo jugaban las emociones. Este contexto mundial que nos involucró a todos en esta pandemia ha hecho que el tema de las emociones surjan permanentemente a flor de piel. Vamos a hablar de las emociones en la negociación. Creo que es un tema extremadamente útil, no en la negociación, en nuestra vida personal, porque las emociones son algo que aparece, no son controlables, no son conscientes. ¿Recuerdas, Roberto, y la audiencia que hablamos de las etapas del aprendizaje, de la etapa de la competencia consciente, ¿te acuerdas? Bueno, la emoción es algo que es absolutamente inconsciente. Muchas veces confundimos emoción con sentimientos. Y son dos cosas totalmente diferentes. La emoción te diría que prácticamente es incontrolable, es imposible no sentir emociones. El día que no sintamos emociones no sé dónde vamos a estar, pero acá charlando juntos seguro que no vamos a estar. Las emociones aparecen. Y por supuesto, vinculado con las emociones, aparece algo que muchas veces tendemos a confundir, que son los sentimientos. Bueno, vamos a desarrollar, si tú quieres, y la audiencia nos acompaña, en 3, 4, 5 capítulos, cómo influyen, qué son primero las emociones, por qué te digo que las separo de lo que son los sentimientos, porque la emoción tiene mucho que ver con el sentimiento y este tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra forma de actuar. Si te parece, hay 2 o 3 referencias que me gustaría hacer. A mí me gusta mucho lo que se llama honestidad intelectual, Roberto. Okay. Y digo lamentablemente, no soy psicólogo. Digo lamentablemente porque realmente hoy me gustaría mucho poder ser psicólogo. Ahora, tampoco hace falta ser psicólogo para con un poquito de estado de alerta darme cuenta cómo impactan las emociones cuando yo me estoy interrelacionando con otro ser humano, ¿no? Cuando estamos interactuando con otro ser humano. Y ojo, también con nosotros mismos. ¿Cómo nos afectan las emociones? Máxima ahora que estamos en esta situación de pandemia que nadie sabe nada, Roberto, porque si algo te puedo decir que tengo yo como sentimiento, es un tremendo estado de confusión. Nosotros que por producto del oficio que mantenemos a nivel de las consultorías y los trabajos a distancia con diversos tipos de clientes, hablamos con gente en diferentes países, de hecho nosotros estamos hablando en distintos países, hay diferentes realidades, pero el factor común es ese, el factor común es el que nadie sabe exactamente
¿para dónde va la cosa? Me decía un cliente esta mañana, y en son de broma, me dice, mira, el coronavirus se ha convertido en el nuevo fútbol. O sea, claro, porque cuando hay un partido de fútbol, todos somos técnicos, todos opinamos, no, lo que pasa es que el debe haber sido 4-4-2, no, es que era 3-3-4. Todos somos técnicos y todos opinamos de fútbol. Bueno, el coronavirus es la nueva forma de opinar. No, es que esto se contagia así, no se contagia así. No, lo que pasa es que esta mascarilla hay que utilizarla de esta manera. No, hay que utilizar la otra, que es la de acá. Y todos opinamos y todos tenemos los temas y todos hablamos de bioseguridad, de medicina nuclear, del avance de la vacuna, y una cosa bárbara. Pero yendo más allá de la anécdota, esto va afectando nuestro estado de ánimo porque nos va o generando esperanza o nos va matando la esperanza. Fíjate que es interesante lo que tú dices. Bueno, primero una corrección. En Argentina todos sabemos de fútbol. Tú conoces, y acá para la audiencia, cómo definen, y esto está escrito en un libro, en Venezuela, cómo definen al ego. Al ego en Venezuela. Al ego. Sí, en Argentina he escuchado muchas definiciones. No, pero en Venezuela no. En Venezuela dice que el ego es todo aquel pequeño argentino que tenemos adentro. Bueno, yo analizándola digo, miren, está equivocada esa definición. Porque si es pequeño no es argentino. Pero bueno, al margen de esto que nos sirve un poco para distendernos, me gustaría esto compartir contigo, con la audiencia, el tema de las emociones. Como siempre me voy a apoyar en una pequeña, muy leve, digamos, a ver, una breve presentación para ver sobre qué vamos a poner arriba de la mesa, qué vamos a dialogar. Mira, acá tienes dos señores, uno de ellos es Roger Fisher, el padre de nuestro modelo, y el otro es un psicólogo de la Universidad de Harvard, del proyecto de negociación de Harvard, que se llama Daniel Shapiro. Ellos escribieron este libro, Las emociones en la negociación. La emoción, te decía que es algo, ya vamos a ver cómo define la psicología de la emoción, pero es algo que realmente es instantáneo, es incontrolable. Cuando tú estás negociando y apareció una emoción negativa, lo que puedes hacer es controlar esa emoción. ¿Qué es lo que me ha gustado mucho de lo que refieren Roger Fisher y Daniel Shapiro en este libro? Ellos hacen algunas recomendaciones de pasos que yo puedo seguir antes de sentarme contigo a negociar para generar emociones positivas. Ok. Y algunas recomendaciones de qué cosas yo debería evitar hacer, porque si yo las hago, con toda certeza voy a generar emociones negativas. Ellos definen 5 aspectos que hacen a la emoción en la negociación. Estos 5 aspectos, yo te invito a ti, a la audiencia, a compartirlos, a desarrollarlo en charlas en los próximos capítulos. Okay. También sería interesante presentar a este señor. Este señor es un doctor, pediatra en su momento, Eric Berne, que es el padre del análisis transaccional. Parece complejo, no es complejo. Vamos a explicar un poco en un lenguaje llano y ameno, como no soy psicólogo, para no psicólogos, qué aporte ha hecho a las relaciones que tenemos los seres humanos y cómo influyen a la hora de negociar cuando tú te comportas como un adulto internamente, cuando te comportas como un niño a la hora de negociar. Y hay otro señor, que es un psicólogo, que se llama Paul Ekman, que probablemente sea el psicólogo que más ha estudiado las microexpresiones en los seres humanos. Hay una serie que probablemente tú la hayas visto, bastante popular, Lie to Me. ¿Recuerdas? Sí. Bueno, esa que es una serie de televisión y están hecha por actores, digamos, todo lo que es el proyecto está dirigido por Paul Ekman. Vamos a hablar un poco de eso también. Paul Ekman define 6 emociones que son básicas. ¿Por qué básicas? Porque estos son universales. No importa la raza, credo, religión, país que tú hayas nacido, esto lo queremos todos. Y reaccionamos frente a distintas situaciones con estas emociones básicas. También vamos a charlar un poco sobre estas emociones primarias, estas emociones básicas. De estas emociones básicas se derivan algunas emociones secundarias, vamos a ver cuáles son y cómo afectan,
Y lo que creo que es muy importante darnos cuenta cuando estamos frente a una emoción positiva y una negativa. ¿Por qué entiendo que esto es importante a la hora de negociar, Roberto? Cuando empezamos a hablar de los modelos de negociación, recuerda tú, la audiencia, básicamente les decía, miren, hay dos modelos de negociación. Un modelo que es distributivo, donde uno gana y el otro pierde, y habitualmente ese modelo de ganar-perder rápidamente se transforma en un modelo perder-perder. Y hay otro modelo de negociación que es un modelo de negociación cooperativa o colaborativa, que es el modelo basado en intereses, no en posiciones. ¿Qué sucede cuando estamos negociando tú y yo? Si en la mesa de negociación aparecen emociones positivas, nuestra tendencia mutua va a ser más factible, más posible hacer un compromiso cooperativo colaborativo. Y si las emociones son negativas, es mucho más probable que nos llevemos a una lucha de ego, ¿no? A estas competencias. Así que estos son los temas, Roberto, que te propongo desarrollar, profundizar en un lenguaje mucho más, no científico, sino un lenguaje ameno para ver qué importancia tienen las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, que por supuesto los llevan a las conductas, ¿no? Sin duda, y de esto depende mucho de lo que ocurre con el resultado de la negociación, es decir, depende de cómo logremos manejar estas emociones, lo que en algún momento conversamos contigo así rápido, el por qué los jugadores de póker utilizan Ah, en los absolutamente. torneos las gafas, ¿no? Para que Bueno, cuando la pupila se dilata, te delata, cuando se dilata, te bueno, delata. Y hay una serie de factores que son incontrolables de la emoción humana. Entonces, la alegría no se puede ocultar. Igual que la tristeza, se pueden disimular, pero no se ocultan del todo para el ojo. absolutamente. Y bueno, es el especialista, el que más ha estudiado las microexpresiones que hacen a las reacciones de la emoción, es Paul Ekman. Hay reacciones que son absolutamente incontrolables. Lo que tú decías recién, respecto a los jugadores de póker, la mentira dilata las pupilas, ¿no? Dilata las pupilas. Y eso es incontrolable, absolutamente, porque la vista no se produce en el globo ocular, sino que se produce en el cerebro, ¿no? Y la reacción, el estímulo de todo lo que es el globo ocular a la reacción neurológica es absolutamente incontrolable. Entonces, todo esto lo podemos desarrollar en otros capítulos. Me parece fantástico, Alejandro. Yo creo que dejamos sobre la mesa planteado una temática que va a influir, como tú bien lo decías al inicio, no solamente en el momento de negociar para, qué sé yo, temas que tienen que ver con transacciones, con temas comerciales, sino para nuestro diario vivir, nuestra negociación del diario vivir, de quién lava los platos, de quién cocina, de quién hace X o Y actividad en el día a día, ¿no? Y cómo nos impacta, ¿no? A nivel emocional. Hoy a ver, todas las personas que hemos estado, no sé, creo que todos lo vimos en algún momento, terriblemente encerrados. En Argentina, particularmente, los primeros días fue no salir a la calle. Es decir, cómo afectó todo eso a nivel emocional, a nivel conductual, la cantidad de negociaciones que hoy tenemos a diario en nuestra familia, Roberto, que antes no teníamos, con nuestros hijos. Yo me pongo a pensar en aquellas familias que viven en un apartamento pequeño, que tienen 2 o 3 hijos, que tienen pocos ambientes y que tienen que convivir 40, 50 días encerrados, el impacto emocional debe ser tremendo. Sí, y se está empezando a ver ya casos de fuerte, en algún momento lo conversamos contigo, fuerte y severa depresión por parte de la gente, estados depresivos ya, no solamente que se manifiestan a nivel de la tristeza, sino pérdidas de peso, desorden total en los temas alimenticios, desórdenes del comportamiento, es decir, Sueño. depresiones severas, ¿no? De temas ya, Sí. cuadros clínicos a tratar, mucho más allá de un día bueno, un día malo, que te levantas, no, ya cuadros de atención clínica, ¿no? Sí, es preocupante, pero bueno, vamos a ver si podemos contribuir con algunas recomendaciones, con algunas reflexiones, ¿viste? Invitar a reflexionar un poco sobre qué cosas nosotros podemos hacer para tratar de estar un poco mejor nosotros mismos. Y si Me estamos parece, mejor nosotros mismos, me parece bueno, eso
Me parece fantástico, Alejandro. Yo creo que es la oportunidad de dejar el tema planteado. Lo hemos abordado por encima y la siguiente semana poder ya entrar en materia y abordarlo a fondo, ¿no? Así que te agradezco un montón, como siempre, el estar con nosotros aquí en la radio, en Ecuador y en el mundo entero, en www.fmmundo.com, donde pueden seguir esta entrega informativa semana a semana y compartir junto a nuestro buen amigo Alejandro Guardia, experto en negociación, método de la Universidad de Harvard, donde vamos hoy trabajando sobre las emociones, la importancia de las emociones en el momento de la negociación. Te mando un abrazo, Alejandro. Gracias. Abrazo grande, abrazo a la audiencia, cuídense por favor.